Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. El Transatlántico Editorial, que es la compañía de C, tiene una colección que a mí me tiene cautivado, que responde al título de Otros Mundos, lo que nos da pie para recomendar una de esas joyas a tener en cuenta en un formato de alta calidad gracias a la editorial Panini. La obra en cuestión, Los Caballeros Oscuros del Acero, fue creada por Tom Taylor y Yasmine Putri en 2021. No obstante, Los Caballeros Oscuros del Acero en esta ocasión recoge dos aventuras. La primera de ellas para mí es la buena, la creada por el guionista Jay Kristoff y el dibujante Tirso Cons. Aunque la obra viene acompañada de otra pequeña mini historia relacionada con Aquaman, creada por Tom Taylor y Riccardo Federici. Esta obra tan especial, Los Caballeros Oscuros del Acero, Invierno Eterno, combina el color con una mayoría de viñetas en blanco y negro que recuerda la técnica de la acuarela, en la que se contaba una historia medieval o de fantasía épica en la que los héroes y villanos de DC son reconvertidos en otros personajes. Lo bonito es descubrir quién es quién en esta historia y por supuesto no lo vamos a desvelar. Es una historia de aventuras al estilo de las historias de Conan, en la que un chaval de buen corazón tiene que ser protegido por un guerrero brutal y un príncipe valiente. Se percibe que este arranque tiene mucho que ver con el spaghetti western, pero al estilo medieval. ¿Quién no se acuerda de la película El bueno, el feo y el malo de Sergio Leone? Y empieza de este modo. Así entraron en Slen Ratlos, los helados páramos donde los muertos del antiguo reino vagaban eternamente. El príncipe, el guerrero y la esperanza del mundo, puntos suspensivos, y hasta ahí puedo leer como en el 1, 2, 3. Una potente historia donde no pueden faltar las frases lapidarias de un guerrero que necesita redimirse. Yo mato a hombres por dinero, niño. Trabajo para un asesino. Solo he llegado aquí contigo por Adi. ¿Te parezco un hombre al que le importa una mierda el mundo? A lo que responde el chaval. Trajiste niños a él, así que sí te importa. Y el villano vuelve a hablar. Soy un villano, Rose. A lo que responde el chico. Lo sois. Pero algunos días incluso los villanos tienen una oportunidad de ser héroes. En otro momento el niño dice. Príncipe, no estáis obligado por ningún juramento. Habéis sido de gran ayuda. Y el príncipe, que es un hábil espadachín, dice lo siguiente: solo un cobarde retrocede cuando el camino se oscurece. Entonces el guerrero responde: este se cree un héroe, y el niño dice: es un héroe. Este pequeño extracto es una pequeñísima muestra de lo que esconde esta magnífica historia, Los Caballeros Oscuros del Acero. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por los nuevos enfrentamientos entre Israel y Gaza, con lo que la paz no parece que esté garantizada como nos temíamos, nosotros dejamos a un lado la política para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando por la esperada Frankenstein de Guillermo del Toro. También se estrena una película española respetuosa con las creencias de las personas, titulada Los Domingos, y no pueden perderse otras producciones interesantes, como por ejemplo el estreno en Netflix de una película de Catherine Bigelow que yo creo que va a llamar muchísimo la atención porque habla de la Guerra Fría en tiempos modernos. Por otra parte, no pueden perderse en Críticas en un Minuto los pormenores de la vida de Chuck, la película más luminosa de las que se han hecho sobre las novelas de Stephen King. Y por último, y como no podía ser de otra manera, no pueden perderse nuestras secciones habituales como la de Antonio Rubio Plo, que nos va a hablar de Buffalo Bill, la colaboración inestimable de Irene de Alba y por supuesto, no pueden perderse Antonio Peláez con Z, que como siempre tendrá preparada alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Guillermo del Toro forma parte de una gran generación de cineastas mexicanos que nos ha cautivado a todos. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Alfonso Cuarón, un cineasta que me encanta? También nos acordamos de las películas de Iñárritu, del Antonio Peláez mexicano. La verdad es que la remesa de autores de esa época o directores de ese lugar del mundo es impresionante. El caso es que Guillermo del Toro tiene dos facetas. Una, cuando su cine fantástico no tiene ideología política, como ocurría con Hellboy, que es una historia maravillosa de superhéroes, en la que un diablo porta un rosario para no caer en el lado del mal, y otra, la visión que dio, por ejemplo, del Laberinto del Fauno, una visión política del cine fantástico que nos sacó a todos un poquito de la historia. El caso es que la revista Fotogramas nos invita a conocer detalles de una fabulosa entrevista entre Juan Antonio Bayona y Alfonso Cuarón. Pues Bayona recibió el empujón importante del Toro para convertirse en uno de los mejores cineastas de nuestro cine, que además es un cineasta que nos ofrece buenas historias fantásticas, pero con un fondo humano muy bueno y sobre todo sin ideología política, algo que se agradece. El caso es que en esta ocasión Guillermo del Toro es entrevistado por Bayona porque nos va a hablar del mito de Prometeo, de lo que significa jugar a ser dioses, ya que va a hablar de ese fabuloso relato de Mary Shelley como es Frankenstein. El caso es que las declaraciones de este señor nos parecen muy jugosas y nos ayudan a entender qué nos vamos a encontrar en esta historia. Está en las antípodas de mi estilo, pero coincidimos en temas. Para mí la esperanza está en aceptar la desesperanza y la perfección está en aceptar la imperfección. Se puede vivir, sí, de la vida, que no exige un resultado sino un transcurrir.
y a la imperfección se le permite ir de la mano con el ser humano. Yo creo que la gran belleza del acto humano es la contradicción, la paradoja. Todos somos santos e hijos de puntos suspensivos el mismo día 3, 4 o 5 veces. Estamos constantemente pasando de un espacio a otro. Hay que decir que con respecto a la película de Frankenstein, la criatura coexiste en el espejo con Víctor e incluso al final surge de detrás de uno porque básicamente son la misma persona. Hay un romance entre Víctor y Elizabeth, porque él cree que Elizabeth es un reflejo suyo que se le parece y Elizabeth encuentra en la criatura un reflejo de ella. Cuando me preguntan cómo escojo a los actores, siempre digo que escojo por los ojos. Yo hago un casting a los ojos de los actores. Si en Oscar Isaac veo dolor y genio, eso es perfecto para Víctor. Y en Elizabeth, es decir, Mia Goth, veo curiosidad y trascendencia y un toquecillo de no pertenecer a la sociedad. Por ejemplo, en Jacob Elordi veo una inocencia, un dolor y una pureza. Y luego hay un observador que es la cámara. La verdad es que esta reflexión de este señor invita desde luego a ver esta película independientemente de que te guste o no la historia de Frankenstein. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El cine de cuota española es menos cuota que nunca, pero de verdad de la buena, de la mano de Alauda Ruiz de Azúa, que ha ganado la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián por la película Los Domingos. Una película respetuosa con las creencias de las personas, a pesar de que ella no se considera creyente. Una historia que a ella le maravilló, porque esta mujer conoció a una mujer que dejó todo lo que tenía por hacerse monja de clausura. Así que solo por eso ya hay que ver esta película, pero además es que esta es una muy buena directora, como demostró con Querer, y sobre todo con Cinco Lobitos, que a mí es una película que me cautivó, porque está muy bien contada, mete el dedo en la llaga en temas complicados, y los trata con mucha inteligencia, al igual que ocurre con esta producción, tal y como nos estuvo contando una crítica de cine que es autora de un libro sobre la película Barbie, una periodista que escribe realmente bien y que nos va a contar algunos detalles precisamente de la película Los Domingos y de la labor de esta cineasta en un extracto de una entrevista que tenemos preparada. Pero las declaraciones en la revista Fotogramas son bastante jugosas. Es una historia que me acompaña desde hace mucho tiempo, cuando con 18, 19 años una chica cercana a mí entró en una orden religiosa. A mí me llamó mucho la atención que alguien tomara esa decisión tan radical que yo viví como una renuncia a la vida. En Los Domingos está construida también en torno a esas sensibilidades opuestas y a ver qué sucede cuando las confrontas. Me interesa la familia como un organismo vivo que puede ser un refugio o una cárcel y que además muta. No hay que darlo todo por sentado nunca porque es algo que va cambiando. Esta directora, pues vemos la sensibilidad que tiene solo escuchando esta entrevista. Por otra parte, estas declaraciones a Fotogramas son bastante jugosas y encontramos momentos realmente importantes. Además, las interpretaciones de Patricia López Arnaiz y de Blanca Soroa son muy buenas. Dice lo siguiente: he intentado construir el viaje del espectador con una pregunta principal, que es hasta qué punto esta vocación es genuina, sobrenatural, espiritual, o hay un mundo adulto que lo empuja. Y el mundo adulto puede ser el religioso de su colegio y también el familiar. Este mundo adulto empuja siempre desde la vulnerabilidad y creo que el personaje de Ainara resulta más completo en este sentido, si cargaba con la experiencia de haber perdido a una madre. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. A veces no entendemos las políticas de Netflix, que estrenó una película hace un par de semanas para ponerla 2 semanas después en la plataforma. Nos estamos refiriendo a Una casa llena de dinamita. Nosotros no hicimos caso a esta producción por, de alguna manera, ser ninguneada por Netflix, pero el caso es que la verdad es que merece muchísimo la pena y por eso la rescatamos, ya que esta semana se estrena en plataformas. Normalmente solemos hablar de películas de estreno, pero en esta ocasión hacemos la excepción. ¿Y por qué hacemos la excepción? Pues porque está dirigida por nada más y nada menos que Kathryn Bigelow, que ganó el Oscar por En Tierra Hostil. Ganó esta producción nada más y nada menos que 6 estatuillas. El caso es que esta mujer también es recordada por películas interesantes como La hora más oscura. En esta ocasión nos ofrece una historia muy llamativa, que por eso la hemos escogido, porque va a llamar muchísimo la atención. De alguna manera, esta producción tiene algunos guiños a películas que a ella le han inspirado, como La hora final de Stanley Kramer, Marea roja de Tony Scott, La caza del octubre rojo, o por ejemplo Teléfono rojo, volamos a Moscú de Stanley Kubrick. Es una historia que va a llamar muchísimo la atención a muchos de nuestros oyentes. Tenemos las declaraciones de esta mujer a fotogramas que son bastante jugosas y que de alguna manera nos dan a entender que su cine de alguna manera ha creado problemas, porque ella no tiene ningún inconveniente en decir lo que piensa. Por otra parte, hay que decir que el protagonista de esta historia es Idris Elba, recordado por la serie Luther, un actor afroamericano. Nos habla de la película y nos da a entender que el único guiño a la producción tiene que ver con que George Bush, el 11 de septiembre del 2001, recibió una noticia de un ataque durante un acto escolar. Lo demás tiene mucho que ver con la historia que vamos a contar. Para Idris Elba, una casa llena de dinamita, de alguna manera trasciende a cualquier presidente. No tiene nada que ver ni es una crítica a nadie en concreto. Dice: la amenaza nuclear no sabe de partidos o de nacionalidades. Es un problema global que nos incumbe a todos. También destaca este actor lo siguiente: la mayoría de los presidentes americanos proceden de genealogías ilustres, pero mi personaje es un hombre surgido del pueblo, y en el momento clave de la película creo que él deja de ser el hombre más poderoso del mundo y se convierte simplemente en un ser humano enfrentado a una situación imposible. Hay que decir que Kathryn Bigelow dice que esta historia es ficción, pero que han trabajado para que pueda parecerse a la realidad. Finalmente te proponemos un 2x1 antagónico, uno para sufrir, otro para disfrutar, uno para pasar un mal rato, el otro para bailar. Y es que en primer lugar se estrena Black Phone 2, que es la nueva entrega de Scott Derrickson, una nueva saga de terror protagonizada nuevamente por Ethan Hawke, que en esta ocasión aparece enfundándose una careta diabólica para asustar al mundo. Y hay que decir que estropea un poquito su cara, la cara de guapo, para ponerse feo, muy feo. Y por otra parte también se estrena una cinta estadounidense sobre uno de los grandes de la música rock. Si hace unos años pudimos disfrutar, por ejemplo, de la magnífica vida del protagonista del grupo Queen, también el año pasado disfrutamos todos
con la interpretación de Timothée Chalamet haciendo de Bob Dylan, pues en esta ocasión le toca el turno a Bruce Springsteen, el jefe, que es el protagonista de una cinta dirigida por Scott Cooper, en el que se cuenta la creación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen, publicado en el año 1982, grabado con una grabadora de 4 pistas en el dormitorio de Springsteen en Nueva Jersey. El álbum, por lo visto, marcó un momento crucial en su vida y está considerado como una de sus obras más perdurables. Un disco acústico, crudo y evocador, poblado por almas perdidas que buscan una razón para creer. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Soy de los que piensa que Stephen King, tanto por su calidad en el relato corto como por sus novelas, muchas de ellas convertidas en extraordinarias producciones cinematográficas, se merecería el Nobel de Literatura, tal y como propuso Luis Alberto de Cuenca con un grupo de intelectuales, destacando sobre todo en el género de terror, con novelas como El Resplandor, It o Carrie, pero también en el suspense con Misery y por supuesto en el drama, a través de La historia de adolescentes Cuenta conmigo, y en un drama carcelario como Cadena Perpetua, con Morgan Freeman y Tim Robbins. Además, no nos podemos olvidar de la extraordinaria cinta fantástica La Milla Verde. El caso es que ha entrado con fuerza La vida de Chuck, la adaptación del director Mike Flanagan, experto en el cine de terror, que en esta ocasión nos ofrece un producto cinematográfico ciertamente atractivo, con un ligero toque fantástico, pero más cercana a Cuenta conmigo que a otro tipo de producciones macabras. El caso es que nos encontramos con una historia en 3 actos que va de delante hacia atrás, en una bella historia que va de menos a más, al principio marcado por la intriga. Los primeros 25 o 30 minutos hacen pensar en lo siguiente: en menudo bodrio me he metido, pero a partir de ese momento el giro es espectacular y casi cautivador, en la que nos topamos con momentos realmente vibrantes, con bailes espectaculares, situaciones emocionantes y simpáticas que te sacan la sonrisa, en la que disfrutas de la labor de secundarios de lujo como El hombre del tiempo o Los abuelos. También disfrutamos de los profesores, a la vez que de la pareja protagonista en sus diferentes etapas de la vida, e interpretada por varios actores, aunque los 2 preadolescentes te tocan el corazón. El baile de Tom Hiddleston y Annalise Basso está muy bien y está inspirado en los clásicos del cine clásico, valga la redundancia, como Cantando bajo la lluvia y Las modelos de Gene Kelly. Y como esta historia empieza al revés, terminamos con su argumento, en el que vemos a Marty y Felicity que investigan la descomposición del mundo mientras unen sus corazones tras un divorcio. La película reflexiona sobre la búsqueda del bien común y la de encontrar la felicidad construida a través de los pequeños detalles y en familia. Por cierto, el abuelo de esta historia es nada más y nada menos que el Star Wars Mark Hamill, es decir, Luke Skywalker. Por último, las declaraciones del director
son, valga la redundancia, una declaración de intenciones. Mi prioridad son los personajes y que la acción respire verdad. Sin embargo, admite, tras rodar ciertas escenas como la del baile, que sentía que quería hacer cosas más en ese estilo. Necesitaba hacer la vida de Chuck para mis hijos, para que la tuvieran cuando yo ya no esté. Posiblemente esta sea la mejor película que ruede nunca. Y la verdad es que, quitando ese arranque inicial, la película está realmente bien. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Storyboard. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. En los años 80, los niños españoles empezamos con el Speak English. ¿Quién no se acuerda de la famosa serie del Follow Me? Pues una prueba de ello fue la firma de Carlos y Luis, es decir, los Fresnos Brothers, lo que nos retrotrae a la infancia. Y es que este fabuloso tándem de hermanos, algo muy propio en nuestra España, pues de alguna manera nos ofreció obras maravillosas como Benito Boniato. Y es que en España era muy habitual que los españoles leyésemos historias donde participasen varios hermanos dibujantes. Por ejemplo, los hermanos de la Fuente nos hicieron disfrutar a todos de las adaptaciones de Julio Verne, mientras que Jesús Blasco, el creador de Cuto, el Tintín español, fue respaldado por el trabajo de sus hermanos en esa ocasión. El caso es que Benito Boniato, Estudia Bachillerato, fue una obra de los hermanos Fresno que crearon a un chico adolescente pelirrojo con un aire a Gastón el Gafe, creado por Franklin. Pues se deduce que sus autores lo admiraban, pero crearon un personaje con personalidad propia, pues este es muy familiar y sus amigos Luis y Quintalón lo convierten en una historia entrañable y con guiños a la familia natural. Además es tan divertido como todas esas obras de Bruguera como El reportero, Tribulete, que en todas partes se mete, o Rigoberto Picaporte, solterón de mucho porte. El integral que tengo en mis manos recoge dos historias largas, la saga de los Boniato y los juegos deportivos, que están muy bien, así como las historias cortas que se reunieron en la revista Zipizape y que me han encantado, como por ejemplo esa historia de los Reyes Magos o Régimen Severo, que tienen un toque muy humano donde se resalta la amistad desde la óptica de los adolescentes, donde vemos que estos autores tienen mucho sentido del humor y sus dibujos están cargados de muchísimos detalles, algo no muy habitual en Bruguera, pero lo más importante es que cuidan de los encuadres, los juegos de luces y sombras y los detalles de fondo y las miradas, como se puede comprobar en una portada futbolera al final del libro, ideal para un público adolescente. No pueden perderse esta historia adaptada a los chavales de la época y su forma de expresarse. Repetimos el título: Benito Boniato. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
Todavía recuerdo con cariño la primera vez que vi la película de 1936 de Buffalo Bill. Estaba subtitulada en inglés y era cuando yo estaba empezando a estudiarlo. Era una película dirigida por Cecil B. DeMille, una película ágil y divertida protagonizada por Gary Cooper y Jean Arthur. Para hablar de la figura de Buffalo Bill contamos en nuestros micrófonos con el analista internacional y escritor Antonio Rubio Plo. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí presto y dispuesto para hablar contigo. Hay que decir que Buffalo Bill estaba de gira con su circo por Europa en el momento en el que tú nos vas a comentar algo muy especial. ¿Era la primera vez o había ido en algunas ocasiones anteriores? ¿Y dónde estuvo Buffalo Bill antes de pasar por Roma? Porque esa era una ciudad que la tenía él marcada con una X. Sí, efectivamente. No era el primer viaje a Europa del circo de Buffalo Bill. Hay que tener en cuenta una cosa. Las guerras indias, las guerras con los Sioux y otros pueblos tuvieron lugar en la década de 1870. Pero las giras del circo de Buffalo Bill a Europa fueron en la década siguiente, cuando esas guerras habían terminado. Y con algo sorprendente. Algunos de los indios, jefes indios y otros miembros de las tribus que habían participado en esas guerras y que ahora estaban en reservas, sometidos por el gobierno norteamericano, aceptaron viajar a Europa en un espectáculo que tenía que recrear aquellas luchas y sobre todo la famosa batalla de Little Big Horn, en la que, como es sabido, el general Custer pereció con su 7º de caballería. Entonces, algunos jefes indios, como Sitting Bull, Toro Sentado, iniciaron la primera gira, ¿no?, a mediados de los 80. Y luego hubo una gira posterior en la que Buffalo Bill aprovechó la Exposición Universal de París de 1889, famosa porque se inauguró la Torre Eiffel, para visitar la capital francesa y luego recorrer otros lugares de Europa. Y uno de ellos al final fue Roma. Por cierto, hablando de películas, hay una película que no has nombrado, aunque no aparece Buffalo Bill como tal, pero sí que puede estar inspirada en este viaje del circo de Buffalo Bill, y es la película producida por Samuel Broston, El fabuloso mundo del circo, producida por John Wayne y Rita Hayworth y otros, en la que sale una gira de un circo por Europa a finales del siglo XIX, y entre ellos pasa por Madrid, que también, por cierto, pasó por Madrid, creo que no, pero sí por Barcelona, el circo de Buffalo Bill. Pues sí, la película que hace referencia está muy bien, además tiene anécdotas muy curiosas, como una en la que John Wayne, después del rodaje, un poco cansado, pues se bebió medio bar, porque era una de sus consignas. Cuando terminaba una película se bebía unos cuantos whiskies de más. En un primer momento el explorador estuvo a punto de presentar su espectáculo en el Coliseo. De hecho, el espectáculo que tú comentas aparece en bastantes ocasiones en la película a la que yo he hecho referencia. ¿Qué le hizo cambiar de opinión a Buffalo Bill la posibilidad de poder hacer ese espectáculo en el Coliseo romano, ese tan bello coliseo y tan bien conservado dentro de lo que cabe a pesar de los años? Porque realmente era inviable. Quien recuerde cómo es el interior del Coliseo romano, recordará que allí no puede haber ningún tipo de extensión para un espectáculo de ese tipo, Entonces, en las afueras del Coliseo tampoco. Al final, Buffalo Bill optó por un terreno que en aquella época no estaba edificado, pero que estaba cerca de San Pedro del Vaticano y que formaba parte de la periferia romana, que todavía no había sido urbanizada. Estamos hablando de 1890. Sí. El 3 de marzo de 1890 hubo una audiencia en el Vaticano. No sé si nos puedes contar en qué consistió su ceremonia. Y además, por lo visto, hay algunos Sioux católicos. De hecho, por ejemplo, en las películas de John Ford se sabe que algunos indios que aparecen en la película tenían sus orígenes cristianos. ¿Cómo fue todo esto posible? Vamos a ver, hay que partir de dos cosas. Primero, en las películas de John Ford salen mucho los apaches. Los apaches no tiene que ver un poco con esta historia, fueron... Sí, bueno, era por relacionarlo un poco los indios de un sitio... Las misiones católicas, misiones católicas que hicieron los españoles y que luego, pues, continuaron, ¿no? Pero en el caso de los Sioux, que estamos hablando, y concretamente hay un jefe, Rocky Bear, el que viajó en el viaje de 1890 con Buffalo Bill,
Ahí lo que sucedió es que esos sius, algunos se habían hecho católicos. Alguien se preguntará, ¿y por qué es eso? ¿Por qué no se hicieron protestantes, no? Pues porque realmente los misioneros, yo estaba pensando, los misioneros protestantes no tenían ningún interés, amigo mío, porque, en fin, el planteamiento por muchos colonos, protestantes ellos, era el que aplicarían los judíos en el Antiguo Testamento, o sea, hay que exterminar a los pueblos que no son de la tierra prometida, ¿eh? Entonces eso dejó el terreno, curiosamente, para que misioneros católicos vinieran a las reservas indias y bautizaran a indios como católicos. Pero también no ocultemos otra cosa, muchas de las supersticiones que tenían los indios las mezclaron con la religión católica y no puede decirse que fueran católicos al 100%, tenían sus más y sus menos, pero lo que sacaron en claro es que iban a Roma y que les iba a recibir, pues, no digo el gran padre blanco, que sea el presidente de Estados Unidos, pero sí el padre de los cristianos, el Papa, en este caso León XIII. Sí, una figura indiscutible de la que hemos hablado en este programa porque nos parece un hombre extraordinario, creador de la doctrina social de la Iglesia. También en este programa, por ejemplo, hemos hablado de la conversión de Gary Cooper y de John Wayne, que ambos se convirtieron pues más bien al final de su vida. Totalmente. Pero tenemos un caso también muy especial en el caso de Buffalo Bill, que no sé si le ocurrió algo similar. Antes te cuento una cosa, y es lo de la ceremonia, que no había hablado de ella, ¿no? La ceremonia en el Vaticano no fue una audiencia como tal, como vamos a ver hoy, que el Papa anuncia un discurso, saluda. Lo que hubo era una ceremonia que nos puede resultar chocante. En aquella época era, creo recordar, el 3 de marzo, el aniversario, creo que eran 12 años de la accesión al trono pontificio de León XIII. Y se hizo una ceremonia con una misa y tal, y que se hacía en una de las capillas del Vaticano. Y para trasladarse de una capilla a otra, el Papa utilizaba la llamada silla gestatoria, que llevaban varias personas, y eso estuvo vigente, creo que hasta Juan XXIII, en que fue suprimida, ¿no? Sí. Entonces tenían que atravesar de una capilla a otra, y en uno de esos salones de paso, allí se pusieron Buffalo Bill y sus acompañantes, y entre ellos los indios, que cuando vieron la figura del Papa, pues se arrodillaron, pero le saludaron a su manera, pues aullando y tal, ¿no? Hay que los cronistas de la época, los periodistas decían que aquello era, pues no sé, si el Papa se había asustado y tal, pero no parece que fuera así. El Papa les dio su bendición desde la silla gestatoria y desde luego fue una ceremonia emocionante para ellos, ¿no? Un periodista de la época comparó aquello, un poco una exageración, como cuando los reyes católicos en Barcelona, Felipe y Fernando, recibieron a los primeros indios del Nuevo Mundo, ¿no? No es así exactamente, esa comparación no es muy acertada, Y vuelvo ahora a lo que me preguntaba sobre Buffalo Bill. Sí. Pues Buffalo Bill llevó una vida, en los últimos años tenía que ganarse la vida, recreando su historia, más o menos mitificada, en Europa, en los circos y también en los propios Estados Unidos. Pero llegó un momento en que el espectáculo hizo aguas. Claro, empezaba el cine mudo, ya sacaban esas historias de indios y vaqueros, no era necesario un desplazamiento por Europa, ni por otros sitios, era una cosa ya más marginal. O sea que el espectáculo entró en crisis, empezó a arruinarse, la vida familiar y sentimental de Buffalo Bill, William Frederick Cody, ¿no? Era su nombre, se hizo más difícil, su mujer se separó de él y vivió una vida un poco tensa, ¿no? Sin embargo, y esto es una cosa que no he podido comprobar, pero hay quien lo asegura, Buffalo Bill era masón. Hay masones que son por convencimiento, otros son quizás seguramente porque toca apuntarse ahí, ¿no? No lo sabemos, eso, cómo sería lo de Buffalo Bill. Pero lo cierto, y eso se conserva en un museo que hay en Utah, que se conserva el legado de Buffalo Bill, pues allí hay referencias, primero de la audiencia, porque el Papa le regaló unos rosarios a los indios, y después el testimonio de un sacerdote que le asistió en los últimos momentos y que lo bautizó en la catedral. No, perdón, he dicho Utah, pero fue en Colorado, en Denver, en la catedral, donde un día antes de la muerte de Buffalo Bill, ya muy enfermo, no sé cómo supo trasladarse allí, pues fue bautizado en la religión católica y falleció
no recuerdo la fecha exacta, fue enero de 1917. Pues la verdad que lo que nos has contado es súper curioso, súper interesante, a la vez profundo, y solo un apunte que yo creo que siempre es interesante para nuestros oyentes, es que gracias a todo lo que a todos los documentos que están en el Archivo de India en Sevilla, pues muchos indios de muchas tribus han podido recuperar sus terrenos porque estaba todo documentado y datado, y de hecho muchos de ellos pues tenían su escritura aquí en España, y en los últimos años pues muchos indios de todas las tribus americanas, estadounidenses, pues han conseguido recuperar tierras gracias precisamente a la buena gestión que se hizo en su tiempo de este tema, del tema de la escritura. Desconocía este caso, ¿no? Sobre todo me imagino que afectaría más a los indios en la zona de la frontera con México, ¿no? Sí, más bien en la zona de California, pero aún así se han encontrado, y eso, sí. Se han encontrado en otro sitio también. Pues es realmente muy interesante, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues con este apunte cerramos nuestra interesante colaboración como todos los meses. Pues nada, pues muchísimas gracias, Víctor. Classic Manía. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal? Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con unas gafas de sol y un bastón? ¿Qué vas a vender? ¿Cupones de la 11? Pues no, espero que no, lo que pasa es que me voy a la playa y para protegerme. O sea que vas a hablarnos de la mujer de la playa. Exacto. Además, hablamos de ciegos precisamente porque el protagonista de la película, hay que decir que es ciego. Concretamente es el actor Charles Bickford, que para mí es la pieza clave de esta cinta del gran director Jean Renoir, que cuenta con una historia de 70 minutos, un drama de intriga que te mantiene en tensión todo el tiempo. La película es muy erótica y muy sensual, sin enseñar nada, puede resultar muchísimo más atrayente, espectacular y sensual que otras películas que enseñan mucho, como por ejemplo La habitación en Roma. ¿Qué es lo que cuenta esta película? Pues el teniente guardacostas, Scott Barnett, está a punto de casarse con su novia Eva, pero un encuentro casual en la playa con una extraña mujer, Peggy, casada con el famoso pintor Todd Butler, que quedó ciego tras una acalorada discusión con su esposa, le lleva a enamorarse perdidamente de esta. Sin embargo, Scott cree que la ceguera de Todd es fingida y decide desenmascararlo. ¿Quiénes componen el reparto? Pues Joan Bennett, Robert Ryan, Charles Bickford, Nan Leslie, entre otros. ¿Y qué me puedes decir del actor Charles Bickford, del que he hablado yo hace un momento? Pues que, habiendo desaparecido la posibilidad de hacer papeles protagonistas, Bickford buscó papeles de actor de carácter. Aquí encontró sus mayores éxitos tanto en el cine como más tarde en la televisión. Su constitución robusta, sus facciones marcadas, emparejadas con su áspera pero poderosa voz, le llevaron a ser elegido en una gran variedad de papeles en producciones de alta calidad. A menudo interpretaba papeles de padres queridos, decididos hombres de negocios, matones, capitanes de barco o figuras autoritarias de diverso tipo. A lo largo de los años 40 fue nominado en 3 ocasiones a los Oscars al mejor actor de reparto. ¿Puedes contarnos cuál fue su último trabajo en una popular serie de televisión? Pues en sus últimos años Bickford interpretó al ranchero John Ranger, propietario del rancho Shiloh, en la serie de la NBC El Virginiano. Falleció en Los Ángeles a causa de una infección sanguínea a los 76 años de edad y se había casado en 1919 con Beatriz Loring y tuvo un hijo, Rex, y una hija, Doris. ¿Y qué es lo que dice la crítica de esta película? Pasional y turbador melodrama, una subyugante femme fatale, ahora bajo los rasgos de un impagable Joan Bennett. Una mujer en la playa es una lección de sabiduría narrativa que sobrevive incluso al lamentable montaje que la RKO impuso al metraje original, como objeto de suavizar la alta temperatura erótica de la obra. Esta crítica la comentó Miguel Ángel Palomo en el diario El País. Irene, hay que decir que hemos encontrado una crítica anónima sobre los actores que me parece interesante. ¿Qué te parece si la haremos? Porque yo creo que describe muy bien las interpretaciones de estos magníficos actores.
Pues sí. Los 3 actores principales están espléndidos. Un ciego, Charles Bickford, que prácticamente no parpadea en todo el metraje, capaz de ser insufriblemente retorcido, sin cansarse de tirar dardos envenenados o muy tiernos. Una Joan Bennett por momentos enigmática, a veces con apariencia de femme fatale y siempre bella. Y un potente Robert Ryan, por una vez frágil, sumido en un mar de dudas. Pues muchas gracias por tu colaboración y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Ahora si les parece conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Ir preparando ya el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. El feliz en tu vida. Feliz, feliz en tu vida. Amiguita, que Dios te bendiga. O la versión de Parchís. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Pues todo eso, incluso 93 canciones más, para que hagan 96, habrá que cantarle a June Louise Squibb, la actriz americana, estadounidense de Vandalia, Illinois, de la que vamos a hablar hoy. ¿En qué sección? En la sección de Radio Cine, desde donde os habla Antonio Peláez Barceló, desde Toronto entero, directos a Víctor Alvarado. ¿Por qué? Porque todos queremos ser como Víctor Alvarado. Claro que sí. Muy buenos y no malvados. No hay que ser malos. Y hay que ser constantes en la vida. Pero constantes como los de antes. June Louise Squibb, la protagonista de la primera peli que ha hecho Scarlett Johansson. Lo voy a cantar todo. Mira, podríamos hacer una versión cantada. La sección cantada. Bueno, creo que va a ser otro día. June Louise Squibb, ya decíamos que eso, nació en Illinois. Y desde pequeña ella ya sabía que lo suyo era actuar, era bailar. Bueno, llegó a decir a los 6 años a los vecinos que ella en realidad era adoptada, porque lo que quería era descubrir todo lo que había ahí en ese mundo. ¿Qué es lo que hacían sus padres, por ejemplo, cuando iban a los bares? La niña que se ponga a bailar claque, que a ella recibe aplausos, que es lo que le gusta, y a nosotros nos dan cerveza gratis. Ya empezó a hacer teatro cuando tenía 6-7 años, y de hecho algo artístico hay en su familia porque su madre fue pianista acompañante de cine mudo. Lo curioso es que, bueno, ella en realidad la recuerda como ama de casa, siempre estando pues con ella y con esas inquietudes que tenía para el teatro. Por supuesto, ya desde su juventud, con toda esa devoción, esa dedicación que tenía, pues quiso dedicarse a actuar. Bueno, ha llegado a ser modelo y cuenta, qué importante es esto, porque hoy en día se nos ha perdido ya el mundo de las letras, Cuenta que gran parte de su vocación le vino de leer. Bueno, pues en 1951 ella dice, ya aquí hay que ir a un sitio donde pueda expandirme un poco, pueda aprender, pueda empezar a actuar, y a Cleveland. Cleveland Playhouse durante mucho tiempo estuvo allí, y allí además uno de los directores pues más exitosos de ese momento, Jack Lee, la convenció también de que aprendiera a cantar, ¿vale? Entonces iba acompañando también, pues siendo una de las actrices cómicas de los musicales. A finales de los 50, su segundo marido, el nombre de su segundo marido me encanta, os lo voy a decir tal cual, Charles Kakatsakis, ¿vale? O sea que que sepáis que aunque estéis casados con un hombre que sepa cuyo apellido sea Kaka, puede daros mucho brillo. Bueno, pues el caso es que
Bueno, ya tendría que decir casadas o casados. En el caso de ella casada, el caso es que ella era la señora Kakatsakis. Entonces le dijo Jack, dice, mira, John, nos tenemos que ir a Nueva York porque ahí es donde tú vas a brillar. Y ahí empezó a hacer papeles en Broadway, tanto papeles más serios, que era lo que le empujó a su marido, como de nuevo volver al musical. Y bueno, fue reconocida en uno llamado The Boyfriend, o sea, como el novio. Y también fue la actriz que reemplazó a la original como Electra en Gypsy, otro de los grandes musicales ahí del momento. Así que consiguió, gracias a todo una serie de actuaciones y de un programa especial en televisión, su tarjeta del sindicato. Esto, el SAG-AFTRA es el sindicato de Estados Unidos, ¿vale? Es que ahí tienen esas cosas hechas que si tú a veces no eres actor del sindicato, no puedes actuar en una película. Hay una anécdota muy buena, la podéis buscar, con Hugh Grant, que no tenía la tarjeta del sindicato y por eso tuvo que ir haciendo otra serie de cosas para poder actuar en cine. El caso es que ella ya tenía eso y le dijo a su agente, oye, yo creo que yo ya debería salir en cine. ¿Y en qué película salió por primera vez? 1990, Alice, de Woody Allen. Papeles secundarios fue ella haciendo, pero uno de los que realmente definiría su carrera sería en About Smith, esta película que es de Alexander Payne con Jack Nicholson haciendo un señor así mal encarado. Bueno, normalmente Jack Nicholson tampoco es que sea muy de comedia, pero bueno, hubo una escena entera improvisada con Jack Nicholson y otros actores y eso a ella le sirvió para perder el miedo. Dice, pero vamos a ver, si yo estoy improvisando con Jack Nicholson, yo ya ¿a qué le puedo tener miedo en la vida? Bien, a partir de ahí siguió haciendo algunas películas como Far From Heaven, o sea, Lejos del Cielo, esta película de Todd Haynes. Y al mismo tiempo televisión en emergencias, en la de Curb Your Enthusiasm, que no sé cómo la han llamado en español, y Dos hombres y medio, ¿vale? Ahí había actuaciones secundarias hasta que de nuevo Alexander Payne, que ya la había tenido en About Smith, la elige como la mujer irónica del protagonista de Nebraska. Ahí destacada, nominada al Oscar a Mejor Actriz Secundaria, ¿vale? Estamos 2014, pues estaba ya ella con 85 añitos. Y bueno, empezó a hacer más papeles hasta que, pues en 2024 le llega el papel de Thelma. Parece que, el director Josh Margolin buscaba a alguien realmente como su abuela. La película estaba basada en... Luego hay bastante ficción, ¿vale? Pero está basado en, pues, una estafa que sufrió la abuela del director. Y entonces, un amigo en común que había trabajado con June, el Vinnie Feldstein, ya había trabajado en una película que se llama The Humans, le dijo, oye, deberías conocerla. Y bueno, ahí está sensacional, comedia como de acción, ¿vale? En vez de coches, en este caso son pues esas sillitas, esos casi diría motocarros, pero motocarros de otra época, ¿no? Eléctricos que hay para personas mayores, divertidísima, espectacular, destacada en el Festival de Sundance y otros festivales, y que, bueno, la volvió a poner en el disparadero, por así decir. Ha salido ella en Inside Out 2, esta película de Pixar sobre las características que tiene cada uno, que si tienes ahí los que tienen miedo, que si tienes la felicidad, la alegría y cosas de estas, las emociones. Es que no sé tampoco cómo tradujeron, estoy últimamente muy inglesizado. Y ahí llegamos a la primera película como directora de Scarlett Johansson, en la que ella interpreta a una actriz de 90, la están escasillando una señora de 90, en señoras de 90 años, ¿eh? Y dentro de poco va a cumplir los 100, así que a ver si vamos ampliando el espectro de papeles. Bueno, pues que pierde, digamos, a su mejor amiga, como dije al principio, una superviviente del Holocausto judío, y bueno, pues ella empieza a contar la historia de su mejor amiga como si fuera la suya. Drama y comedia a la vez. Momentos, de nuevo, de esa ironía, de ese poder, de esa vis cómica maravillosa que tiene Squibb, pero también de la necesidad de tener en cuenta, de hablar, de recordar, pero sobre todo de escuchar a nuestros mayores. Así que esta
cuando llegue a España no la podéis perder, que yo la he visto en el Festival de Toronto y se está hablando ya de ella como posible candidata a los Oscar. Ojalá, porque necesitamos y un Squibb más allá de los 100, porque sigue plenamente en forma. Una actriz para tener muy en cuenta. Os ha hablado Antonio Peláez de Barceló desde el Planeta Radio Cine para directísimos a las estrellas. Si queréis que la próxima vez haga la sección todo el rato cantada, ya sabéis, tenéis que escribir a Víctor Alvarado, que es el que tiene aquí la sartén por el mango. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.